Hola, bendiciones, los saludo en esta hermosa mañana. Sean todos bienvenidos a nuestra celebración y reciban un enorme abrazo. Al inicio del año siempre tenemos propósitos, que comer más sano, que hacer ejercicio, que aspirar a un mejor cargo en el trabajo, que estudiar una nueva carrera, pero también es importante nuestra parte espiritual. También debemos tener propósitos y formarnos metas en cuanto a nuestra vida espiritual. Eso nos ayudará a tener un constante crecimiento. Seguimos orando por sus peticiones. Recuerden que pueden escribirnos a nuestros números de WhatsApp que se encuentran finalizando el mensaje. Los invito a suscribirse a nuestro canal, a compartir el mensaje que puede llegar a ser de bendición para alguien más y a quedarse conectados con nuestra celebración. Bendiciones. El gozo de su salvación, y me gozaré, sí me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Señor, de tu fuego en mi corazón, pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón, pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Dime gozaré, de su salvación, y me gozaré, si me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón, pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón, pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Si Dios me gozo en ti, me alegro en ti, yo me deleito en mi Señor. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Me ha dado paz y libertad, y me deleito en mi Señor. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Celebra la victoria del Cordero. A su nombre. El Espíritu de Dios visita la Ciudad de México. Y me gozaré, si me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación, y me gozaré, si me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré.
aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios subió a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Entre aplausos y júbilo, Dios subió a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Sus hijos le adoran, toda su creación le canta. El Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Sí, Dios, eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Eres mi rey, digno de alabar. Oh, yeah, 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 yeah. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Sí, Dios, eres grande, eres mi Señor, y toda la tierra. Señor, digno de alabar.
moradora de Sion alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, moradora de Sion alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Con moradora de Sion alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, con moradora de Sion alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Él es digno, grande es Jehová, nuestro Dios, digno de alabar. Él es digno de alabar, tú eres digno de alabar. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre, poderoso. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Con moradora de Sion alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, con moradora de Sion alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Con moradora de Sion alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, con moradora de Sion alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Él es digno, grande es Jehová, nuestro Dios, digno de alabar. Él es digno de alabar, tú eres digno de alabar. Tú eres grande Jehová, poderoso. Tú eres grande Jehová, nadie como tú. Tú eres grande Jehová, grande, majestuoso. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Sí, Dios.
estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, para ti. Para ti, Señor, mi corazón y todo lo que soy. Digno eres tú, Señor, santo, grande, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, para ti. Mi corazón, mi alma, todo mi ser. Eres digno, eres digno. Solo tú, Señor, eres digno de gloria, digno de honra. Eres mi Señor, eres mi Rey, te alabaré, te exaltaré, siempre, siempre, con el corazón, yo te alabaré, con mis pensamientos, te alabaré. Un abrazo para todos, bendiciones, qué rico volverlos a saludar. Saluda al que tiene a su lado, dele un abrazo, dele un beso
Dígale cuánto lo ama. Dios sigue estando con nosotros. Y sabe que en el transcurso de todo este año hemos venido mirando las cosas que Dios ha venido haciendo y estableciendo en nuestra vida. Así que la manera de Él trabajar a veces parece imperceptible para nuestra vista, para nuestros sentidos, para nuestro sentir también. Pero Dios siempre, siempre actúa. Y de esas cosas que uno recorre capítulo a capítulo, la Biblia, verso a verso, palabra a palabra, y se encuentra cosas que de pronto para muchos pueden ser conocidas, pero que para uno le reaniman, le reavivan. Y esas cosas, como que si Dios quitara un seguro más de las puertas que tenemos que cruzar. Extraordinario, porque es como uno mirar un poco el recorrido de lo que hemos hecho, y realmente Él nos ha llevado a buenos pastos, nos ha dado una mano amiga y nos ha llevado a mejores lugares. Hoy estamos en un mejor lugar que hace un año, créame que así es, porque este año que ha pasado, la misericordia de Dios ha sido mucho más contundente en nuestra vida, su gracia ha sido mucho más abierta y su poder nos ha cubierto de tal forma que aquí seguimos. Qué bueno, qué bueno. La mortandad de este año ha sido tremenda y últimamente como que se ha atacado con mayor ímpetu, pero Dios nos sostiene firmes. Gracias a Él por todo esto. ¿Me conoces? Como si el Señor nos estuviera haciendo esta pregunta esta mañana. ¿Me conoces? A tantos que le preguntó el Señor de esta manera, ¿no? Y por ejemplo a Pablo le dijo una vez, ¿por qué me persigues a mí? Y Pablo como que diciendo, oiga, yo a usted ni siquiera lo he visto. Pero es eso, Dios siempre está como tratando con nosotros de tal forma que quiere darse a conocer en toda su gracia, en toda su misericordia, en todo su esplendor, en toda su plenitud, ¿no? Y esto hace que nosotros entremos en un campo de querer llegar a ser como Él. Y Él nos ha dicho a nosotros, el día que ustedes alcancen mi estatura, ese día tendrás mejor gracia en mí. Así que, ¿me conoces? Y para ello he tomado un texto o un capítulo, tal vez 2 capítulos. Vamos a hacer una comparación entre 2, 3 capítulos en un personaje que es muy, muy universal, conocido por todos, incluso temas de discusión en algunas creencias religiosas, en algunos apartados de la fe, en algunas corrientes. Y este personaje ha sido como el punto de partida para unos, para otros ha sido el punto de llegada, pero quiero es tomar cómo Dios lo fue llevando en todos sus pasos, y a pesar que se le manifestó a él en un principio de una forma impresionante, de una forma visible, de una forma tangible, como si lo hubiera tomado en sí mismo para darse a conocer en la medida en que Dios podía manifestarse al hombre. Sin embargo, después de esa experiencia parece que no le conocía. Y estoy hablando, ¿por qué no vamos al libro de Éxodo? El capítulo 6, mire lo que dice ahí. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Hablando de Faraón echando al pueblo de Israel de Egipto.
Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y este 3 es importante tenerlo en cuenta. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Ojo pues a esta palabra. Me di a conocer a ellos como Dios omnipotente. El Dios que todo lo puede, el Dios poderoso. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ojo a esto, les voy a repetir el texto. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. En las versiones mucho más antiguas y en las versiones más fieles de traducción, diría de la siguiente manera, me di a conocer a ellos como Elohim, como el juez, me di a conocer a ellos como el supremo, mas ellos no me conocieron a mí como Adonai, como Jehová, como el que salva. Ellos me conocieron como el Dios que juzga, como el Dios que pone las cosas en su sitio. Ellos me conocieron a mí, pero no me conocieron a mí, no porque yo no hubiese querido darme a conocer, sino porque ellos no entendieron cuál era mi plan como Adonai, como Jehová. No quiero hablar de la transliteración de ese Adonai a Jehová ahora. De pronto en algún momento lo haremos, de cómo fue el proceso de yo soy el que soy, de cómo fue el proceso de Yahvé, de cómo fue el proceso hasta llegar a Jehová, y de cómo fue el proceso hasta llegar a Yeshua, Josué, Jesús, Jesucristo. Hay tantas discusiones hoy acerca de cuál es el nombre de Dios. Créanme que si me pongo a enfrascarme en esto y algunos condenan a otros porque este pronuncia Jesús y aquel otro no pronuncia Jesús, porque este Josué y este acá Joshua, porque este es Jehová y este es Jesucristo. Si Dios realmente, si Dios tuviera intención de que su nombre estuviera por encima de él, nos lo hubiese dejado muy claro. Pero realmente nada puede estar por encima de él en sí mismo. ¿Estamos? Entonces mire lo que le acabo de leer. Ahora, ¿cómo fue el llamamiento de Moisés? Usted lo verá en el capítulo 3 de Éxodo. En el verso 1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y el verso 4 viene algo poderoso, estremecedor, fuerte. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, porque el lugar donde tú estás pisando es tierra santa. Así que quítate el calzado de tus pies. Y le dijo el verso 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Si notamos aquí, Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de él. Ahora, ¿cómo había conocido Abraham, Isaac y Jacob a Dios? Como ese Elohim, como ese todopoderoso. Y esa era la enseñanza que se vino derivando hasta llegar a Moisés. De tal forma que Moisés tenía la percepción de Dios como el Elohim, como el que todo lo podía, como que el que tiene la última palabra, pero de allí no podía trascender jamás, sino que el hombre creado por Dios mismo sería siempre el siervo,
el obediente, el servidor, mas no tendría otra percepción de Dios como el Dios misericordioso, el Dios lleno de gracia, el Dios lleno de bondad. Y eso es lo que Dios está diciéndole a Moisés. ¿Me conoces? En el capítulo 6. ¿Me conoces? Porque Abraham, Isaac y Jacob me conocieron, mas no me conocieron del todo. Esto parece como contradictorio. Parece como que si Dios estuviese poniendo en oídos de Moisés otra clase de Dios en sí mismo. Y Moisés se queda perplejo, y allí es cuando viene un contrapunteo en su corazón, en su mente, en su manera de ver las cosas, en su manera de actuar. Y es que cuando Dios llama a Moisés, le dice: usted va a ir y va a salvar a mi pueblo. Porque es que mi pueblo ha clamado y ya llevan más de 400 años subyugados en Egipto. Y estoy buscando a alguien que sirva para libertarlos. Y entonces, el verso 11, Moisés le dice del capítulo 3, estoy en el capítulo 3, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le dijo: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Ojo, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios aquí donde estás, donde la zarza está ardiendo. Y ahora que me has dicho que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, eres el Elohim, el Dios fuerte, yo voy a ir a ellos en qué nombre. Y aquí viene y le dice: dígale que yo soy el que soy, que yo soy, le envió para sacarlo. Hay un transcurso de tiempo y empieza Moisés a masticar lo que Dios le había dicho. Y Dios esperando la respuesta de Moisés. Dios esperando que Moisés le diera el sí, porque Dios no obliga a nadie. Ojo a lo que estoy diciendo, Dios no obliga a nadie. Y parece que nosotros entramos como en ese espacio también, de que Dios nos llama, Dios nos elige, Dios nos toma, Dios se muestra a nosotros, Dios nos hace ver tantas cosas, Dios nos hace percibir, Dios hace milagros en nuestra vida, Dios nos bendice, Dios nos protege, Dios nos lleva a un lugar, Dios nos lleva a otro, Dios se muestra a nosotros. Sin embargo, Él me está diciendo a mí, o nos está diciendo a nosotros: ¿me conoces? Mira lo que está en el capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo: aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Dios le dice: venga, ¿qué tienes en tu mano? Él dijo: pues la vara, el bastón, el cayado con el cual yo educo las ovejas, con el cual yo las guío. Y le dijo: sacúdela, échala en la tierra. Y cuando la tiró en tierra, se volvió culebra. Y ojo lo que le digo: el bastón de Moisés, el cayado de Moisés, le servía como autoridad. Pero en el momento en que él sacude esa vara y se convierte en culebra, él huye de la culebra, huye de su misma autoridad. Dios le ha permitido ver que lo que él tiene no es válido para lo que él piensa hacer. Y te imaginas a Moisés corriendo para un lado. Lo que primero era una vara en su mano, ahora se convirtió en culebra y Moisés huía. Y el verso 4 le dice: entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano
y la tomó y se volvió vara en su mano. Ojo a esto. Ojo a esto. Ese Elohim, Dios justiciero y poderoso, el que ponía las cosas en su orden, ese Dios que había dicho, aquel que se vaya tras otros dioses fornicarán en contra mía, ese Dios que había permitido que el pueblo de Israel estuviera más de 400 años subyugado por los egipcios, iba a tomar una nueva faceta en la vida de Moisés y en la vida del pueblo. Porque es que el pueblo no conocía al Dios de gracia y de misericordia, porque fueron 400 años subyugados, trabajando para otros. Era como si Dios se hubiera olvidado de ellos. Entre otras cosas, después de la muerte de José, hasta la aparición de Moisés, pasan esos 400 años y no se habla. Era la parte oscura del pueblo de Dios. Entonces ya tenían a Dios como el Elohim. Como ese Dios, hay que hacerlo porque Dios lo mandó, hay que hacerlo porque ese es nuestro destino, hay que hacerlo porque aquí quedamos. Como nosotros nos quedamos allí. No, yo sí conozco a Dios, pero tenemos que estar aquí subyugados y no podemos progresar porque Dios así lo permitió. No podemos ir más adelante porque es que esa es la voluntad de Dios. No podemos salir más allá porque es que estamos confiados en Dios y nos hemos quedado allí. Y Él te está diciendo, ¿me conoces? Entonces, Dios le dice, toma otra vez la vara, pero tómala ya no por la cabeza, que era por donde la tenías, por tu autoridad, tómala por la cola. Y se convierte en vara nuevamente, diciendo el Señor, mira, esa etapa de la autoridad tuya y esa etapa del Elohim para el pueblo va a quedar convertida en otra cosa. Y Moisés toma la vara de la autoridad, pero ya con una palabra de Jehová, una palabra de Dios. Entonces ya no viene, espero me estén entendiendo, espero estén metidos en el hilo del mensaje. Ya no viene solo el Elohim, sino que a través de esa transformación de la autoridad de Moisés, viene ese Adonai, el yo voy a salvar al pueblo, el tú vas a ir conmigo. Y le dice Dios a Moisés, venga, le voy a dar otra instrucción o le voy a dar otra señal. Le dice, mete tu mano en tu costado, en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Él mete la mano y cuando la saca, la ve blanca. Tal vez se asusta, no la toca con la otra mano, tal vez la estira por allá, piensa en cortársela. ¿Qué pensaría Moisés? Y le dice el Señor, vuelve y la metes en tu seno. Y cuando volvió y la metió, en el verso 7, he aquí, se había vuelto como la otra carne. ¿Qué quería decir en el verso 8? Dice, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la primera voz, creerán a la segunda. Y dice, y si no te creyeren a estas dos, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se convertirán en sangre. El Señor le había dicho 3 veces
Le había confirmado 3 veces. Sin embargo, le estaba diciendo, ¿me conoces? ¿Cuántas veces el Señor se ha manifestado a nosotros? ¿Cuántas veces hemos recibido sanidad de nuestros hijos, de nuestro cuerpo, de nuestra familia? Este año que ha transcurrido en tanta dificultad y Él ha estado allí presente. Y es como si el Señor nos estuviera diciendo esta mañana, ¿me conoces? Yo no quiero entrar a juzgar a nadie. De verdad no quiero hacerlo. Pero en un principio, cuando comenzó esta pandemia, muchos vociferaban a través de las redes, muchos vociferaban a través de mensajes y de tantas cosas, que la venida del Señor ya estaba cerca, que este era el último tiempo, que esta era la última etapa del nuevo orden mundial, que ya el anticristo estaba apareciendo y tantas cosas. Y muchas personas llegaron acongojadas, atemorizadas, llenas de miedo, y se arrepintieron y oraban y ayunaban y leían la Biblia y estaban constantemente en las reuniones virtuales, y eso era ahí. Pero fue transcurriendo el tiempo y se fueron olvidando. Es más, a hoy muy pocos escucharán este mensaje, porque al principio eran muchos los que escuchaban este mensaje en directo. Hoy no. Porque nosotros los seres humanos nos hemos acostumbrado a ver a Dios como alguien que posterga y posterga y posterga. Y nosotros nos hemos acostumbrado a ver a Dios en algo del común, en las cosas extraordinarias, como decíamos hace 8 días. Y Moisés le pone una última excusa. Y el verso 10 dice, Señor, usted sabe que yo soy tartamudo. A mí, para que la gente me entienda, tengo que repetir 3 y 4 veces. Incluso a veces debo escribir lo que quiero decirles. Soy torpe de lengua. Y como que el Señor se cansa, porque el Señor hubiese podido tocar la boca de Moisés, como la hizo con el otro profeta, y poner un carbón encendido, y limpiar, y abrir su boca, y perfeccionar su habla. Como que el Señor dice, oh. Entonces le dice, ¿sabes qué? Llama a Aarón. Aarón es el que te entiende, así que Aarón va a hablar por ti. Si Moisés hubiese puesto su confianza en ese momento, Dios le hubiese permitido, créame, Dios le hubiese permitido la corrección de su habla. Porque Él todavía le estaba diciendo, ¿me conoces? Ahora yo te pregunto a ti esta mañana, ¿qué tiene que hacer Dios para que no te haga esa pregunta? Me pregunto, Rosenberg, ¿qué debe hacer Dios para que Él no me haga esa pregunta? ¿Me conoces? Ah, sí, nos levantamos a diario y le damos gracias a Dios y encomendamos nuestro día a Dios. Pero es cuestión de 5, 10, 15 minutos y el resto del día pasamos olvidados de Él. Incluso nuestros actos, nuestros pensamientos nos llevan solo a estar más distanciados de Él, a apartarnos de Él, de verdad. Y llegamos en la noche con temores de decir, hoy le embarré una vez más, hoy hice lo que no quería hacer. Yo tantas veces que le he prometido al Señor no hacer esto, y vuelvo y caigo en la misma, vuelvo y caigo en la misma. El Señor te está diciendo, ¿me conoces? Pero Dios es tan misericordioso que siempre tiene ahí su mano puesta sobre nosotros. Le puso a Aarón. Entonces le dijo, ya no irás tú solo, sino que tu gloria será compartida con tu hermano. Y Aarón era el que se dirigía a Faraón, Aarón era el que se dirigía al pueblo, Aarón era el vocero de Moisés. Así que después de este recorrido del 3, el 4, capítulo 5, entremos al capítulo 6. Y es aquí
donde quiero redondear esta charla. Y quiero que volvamos a leer. Verso 2. Habló Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Y mire lo que dice aquí. Y os tomaré, el verso 7. Leo desde el 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Mire lo que decía en el capítulo 3. Dígale que yo soy el que soy. Y yo soy el que soy es el que no tiene antes nada por fuera de él y después nada por fuera de él. Ahora, en este capítulo 6 ya incluye un atributo más de este Elohim y pasa a ser un Adonai, un Dios Salvador. Dígales que ya no se va a presentar un Dios como Elohim, sino que va a aparecer el Dios como Adonai que los salva. Eso para ellos va a ser novedoso. Usted se imagina. Pongamos aquí un ejemplo. Ustedes, los que son de mi época, sabrán que nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, era con mano rígida que nos corregían. Hay tantos memes en las redes sociales con la chancla, con la correa, con el palo de la escoba, con el cable de la plancha. Y esa era como la norma, ese era como el juez en la casa. Y a hoy, pues, ya tantos consejos que hay a madres y padres, tantos libros, tantas enciclopedias que se han sacado acerca de la educación de los hijos, que ya condenan esa rigidez. Y por el contrario, a veces hay que ser tolerantes con nuestros hijos. Y de verdad, sí, a veces hay que hacerlo. Y es como si Dios les estuviese diciendo a ellos: mire, ya no hay más chancla, ya no va a haber más cable de plancha, ya no va a haber más palo de escoba, ya no va a haber más verbena, ya no va a haber más tabla, ya no va a haber más. Ya no va a haber más ese Elohim. Y ahora va a haber un Adonai. Y ellos dicen: no te lo puedo creer. Vaya como Jehová, el Dios que salva, el Dios que protege, el Dios que los cubre, el Dios que los guía, el Dios que les da más de lo que quieren, el Dios que los lleva a partes insospechadas, el Dios que los lleva a cumplir los sueños, el Dios que los lleva a ser cabeza y no cola, el Dios que los saca de la esclavitud para ser reyes, el Dios que les quita las congojas para convertirlas en alegría, el Dios que seca las lágrimas para convertirlas en felicidad, el Dios que estira el ceño fruncido para convertirlo en sonrisas. Dígales que ese Adonai es el que usted lleva. ¿Se imagina usted esa noticia dentro del pueblo?
Y comienza el rumor entre ellos y mira, ha venido Moisés y el hermano y se ha presentado aquí ante Faraón. Y están diciendo que el Elohim que nosotros tenemos tiene otra faceta, que es el Adonai, que es el Dios que salva. Sería muy rico, pero es que cuando ellos aparecieron aquí, nuestros trabajos se han endurecido, nos han aumentado la carga. Yo como que no creo. Ahora está la lucha de Moisés y Aarón, ya no solo con Faraón, sino con el pueblo. Tienen que convencer al pueblo de que les crean y a Faraón de que ese Dios es. Ojo, miren lo que les voy a decir aquí. Al pueblo tendría que presentárselo como Adonai. Y a Faraón tendría que presentárselo como Elohim, el justiciero. ¿Sí? Las dos facetas de Dios ahí. Tendría que ver todas las señales y maravillas y prodigios y cosas que Dios había programado para Moisés y Aarón en frente del faraón, y comenzaron ellos a hacer milagros en frente de la casa de faraón. Y de pronto el pueblo tenía emisarios y decían, mira lo que hizo hoy. Moisés y Aarón tiraron la vara y se convirtió en culebra y se comía las otras de los adivinos. Tiraron cenizas al río y el río se convirtió en sangre y salieron ranas del río y moscas y tantas cosas que no quiero mencionar ahorita, pero lo que quiero que usted me entienda es que Moisés debía presentar al Elohim ante el enemigo y al Adonai ante sus hermanos. ¿Se dan cuenta cómo el proceso que Dios tiene con nosotros es de esa manera solamente? ¿Por qué? Porque todos los días Él nos pregunta, ¿me conoces? Créanme, no hemos llegado más allá porque no le conocemos. Es que hemos confundido a ese Jehová Salvador, a ese Dios Salvador, a ese Adonai, en ese Dios castigador, en ese Dios mano fuerte, en ese Dios que subyuga, en ese Dios que esclaviza. Y claro, yo he escuchado sermones hermosos acerca de los esclavos de Jesús, que debemos ser esclavos de Él. Y Él me dice a mí, yo no los llamé a seguir siendo esclavos más. Ustedes deben ser libres. Ahora, en el buen sentido de la palabra, si lo tomamos esclavos como servidores, vaya. Pero es que ser siervo del Señor es estar libre para Él. ¿Me conoces? ¿Me conoces? Voy a terminar con esto. Dios tuvo que presentarse al pueblo de Israel con esa gran mención de Salvador. ¿De qué manera se ha presentado Dios a nosotros? ¿Acaso Él no se ha presentado como el Redentor, como el Salvador, como el Protector, como el que nos da todo? ¿Acaso Dios no se ha presentado de esa manera a nosotros? Él nos está diciendo, ¿me conoces? ¿Me conoces? Ojalá lo que les voy a decir. Ese Jehová viene de la palabra conocer, que significa Yadá. O viene de Yadá, que significa conocer, al contrario. Y ese Yadá tiene un significado tan profundamente importante que nosotros debemos extractarlo y meterlo en nuestro corazón. Porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado a mencionar a Dios, sin ir a tocar su grandeza porque les daba temor. Cuando aparece el Dios Salvador,
Él les dice, yo no quiero que ustedes solo me mencionen, sino que me conozcan. ¿Por qué les dije en un principio que para Dios es intrascendente si usted le dice Jesús, Yeshua, Joshua, Jesucristo, para Dios o Jehová? Créanme que es intrascendente, porque Él está por encima de un mismo nombre. Tan así es que Jesús tenía tocayos en su época y viene de un principio. Josué, Jehú, Josías, todo eso significa lo mismo que Jesús, lo mismo. ¿Por qué nos enfrascamos nosotros en decir es que este es el nombre y el nombre y el nombre? Si Dios ni siquiera está tratando de que nosotros lo tengamos por debajo de su nombre. ¡No! Mire lo que dice el verso 7 del capítulo 6. Y los tomaré por mi pueblo y seré su Dios. Y ustedes sabrán que yo soy Jehová su Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo se las daré a ustedes por heredad. Y dice así, firma, pone el sello y dice, yo, Jehová, yo, el Salvador. ¿Recuerdan que les dije hace un momento que ese Jehová viene de Yadá, que significa conocer? Dios no está interesado tanto en que lo mencionemos. Él está interesado en que le creamos. Él no está interesado tanto en que oremos, está más interesado en que vivamos. Él no está interesado tanto en que estudiemos. Él está más interesado en que Él viva en nuestra vida. Si nosotros le permitimos a Él ser uno con nosotros, lo que estoy diciendo, uno con nosotros, lo que está en San Juan 16 y 17, del 15 al 17, el capítulo 15 al 17, ¿por qué no desde el 14? Que seamos uno con Él, nos evitaremos dar respuestas a preguntas de Dios. Porque es que cuando Dios pregunta, siempre el hombre tiene la respuesta equivocada. Y cuando Dios pregunta es porque Él sabe que la respuesta nuestra no va a ser la acertada. Adán, ¿dónde estás? Acá, a Moisés, ¿me conoces? Ya el pueblo de Israel saldría de las liturgias, saldría de las conmemoraciones, saldría del ritualismo y entraría en una etapa de convivir con Dios. Y así lo sacó 40 años en el desierto, viviendo con ellos día y noche. Yadá es la experiencia de Dios en mi vida. Ojo, no es la creencia mía hacia Dios, es la experiencia de Dios en mi vida. No es el mensaje del líder, no, es la fe mía y fe tomada como fidelidad. No son las palabras de este predicador, no. Es la relación con Él. No son los testimonios de los antiguos, no, es el testimonio mío. No son las cosas que vemos a través de los demás, no, son las cosas que experimento en mi propia vida. El Señor te está diciendo esta mañana, ¿me conoces?
espero que dejes de un lado ese látigo y empieces a ver a ese Dios amoroso, misericordioso, lleno de bondad, de amor, de gracia. ¿Me conoces? Nos vemos en 8 días. Que ese Dios de toda gracia nos continúe bendiciendo a todos y que esta semana sea más próspera que la anterior. Y permítale a Dios entrar en su vida, no para que lo conozcas solamente de oídas, sino para que convivas, interactúes y te relaciones con Él. Un abrazo, bendiciones.